Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo seminario dirigido a las familias que formáis parte de las entidades de Plena Inclusión Madrid. La Escuela de Familias es una iniciativa que se encuadra en el marco del Grupo de Conocimiento de Educación de Plena Inclusión Madrid y que busca informar sobre temas que son de interés para las familias y que nos habéis trasladado previamente a través de cuestionarios distribuidos desde las propias entidades en las que participáis. En total, durante este año 2025, vamos a desarrollar 4 seminarios que cuentan con la financiación de la Comunidad de Madrid a través del programa del 07 del IRPF. Hoy presentamos el seminario Comunicarnos más allá del habla, alternativas para conectar, impartido por Ruth Candela, que es doctora en medicina, psiquiatra y psicóloga en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, investigadora, profesora y fundadora de Alfasac. Durante esta hora hablaremos de cómo actuar cuando no podemos comunicarnos con nuestros hijos e hijas, cuando sentimos angustia, frustración o incertidumbre. En este espacio abordaremos estrategias para favorecer la comunicación desde el respeto y la conexión, descubriendo cómo los sistemas aumentativos y alternativos pueden abrir nuevos caminos para entendernos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Ruth. Y adelante, cuando Muchísimas, quieras comenzar. muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la invitación de Plena Inclusión Madrid a poder compartir con todos y todas a lo largo de esta tarde acerca de este tema que me parece tan importante y que siempre me gusta apuntar a la presentación, que además de esa carrera académica, tengo también el privilegio de haber experimentado en primera persona el relacionarme con personas que no disponen de lenguaje oral, y una de ellas fue y es mi hija pequeña, que tiene 10 años y que es usuaria de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y que me ha enseñado las oportunidades que puede tener la comunicación aumentativa alternativa en el desarrollo infantil. A lo largo de la ponencia de hoy tendré oportunidad de presentárosla. Muy bien, pues sin más dilación voy a pasar a presentar. Vengo en representación de la asociación Alfasac. Alfasac es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la divulgación, el asesoramiento y la formación en comunicación aumentativa alternativa y alfabetización de personas que no disponen de lenguaje oral y se pueden beneficiar de la comunicación aumentativa alternativa. Somos un equipo multidisciplinar que pertenecemos al ámbito de la medicina, la psicología, logopedia, educación, lingüística y traducción y además de varias de nosotras, madres de niños y niñas que no disponen de lenguaje oral y son usuarios y usuarias de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Antes de comenzar, me gustaría pedir que no se haga ninguna captura de pantalla ni ninguna foto a la presentación, especialmente cuando muestre vídeos de menores. Que aunque tenemos el consentimiento de los mismos, no queremos que haya una distribución inadecuada de los mismos, puesto que siempre lo hacemos. Bueno, la generosidad de las familias, entre ellas las mías, siempre es dirigida a poder transmitir de la mejor manera toda la información a la que nos estamos refiriendo. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde? Pues esta tarde voy a hablar en términos generales de las diferencias que hay entre comunicación, lenguaje y habla. Me detendré unos minutos a comentar algunos aspectos primordiales sobre cómo se desarrollan los niños. Dentro de este contexto, hablaré de cómo se desarrolla el lenguaje. Trataremos acerca de cómo son las características de las interacciones de la relación cuando ésta se desarrolla dentro del contexto de la comunicación aumentativa alternativa, porque son diferentes a cuando éstas se desarrollan a través del habla como medio de comunicación lingüístico principal.
Trataré también de señalar cuáles son los beneficios que tienen los niños cuando nosotros, sus progenitores, sus madres, sus padres, sus personas de referencia y de apoyo, nos formamos en ser mejores interlocutores. ¿Qué beneficios tiene esto dentro de su aprendizaje y del desarrollo del lenguaje y de la comunicación? Y por supuesto, del aprendizaje de la comunicación aumentativa alternativa. Y dentro de este contexto hablaré de algunas estrategias brevemente de cómo se puede esto llevar a cabo, entre ellos, cómo no, aquellas que tienen que ver con la competencia emocional. De manera que pasamos a hacer este breve repaso acerca de la diferencia entre comunicación y el lenguaje y habla. A mí siempre me gusta decir que comunicación es todo, es absolutamente cualquier proceso que ocurre entre dos personas, entre dos seres humanos, porque las personas no podemos no comunicar. Lo haremos intencional o no intencionadamente, pero siempre estamos comunicando, siempre estamos transmitiendo significado a aquella persona con las que nos estamos relacionando, a aquellas personas con las que estamos, ¿no? Es decir, comunicación se puede considerar como cualquier acto por el que una persona da o recibe de otra información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o estados afectivos, emociones. Es decir, ahora mismo, mientras yo estoy hablando a lo largo de esta charla, estoy gesticulando, estoy teniendo diferentes expresiones faciales y todas estas expresiones faciales y gestos están impactadas, influenciadas por mis pensamientos, mis emociones, imágenes, ¿no? Expectativas, temores, y todo esto está transmitiendo a mi interlocutor una información. En realidad está transmitiendo mucha información, aunque yo no sea totalmente consciente de que la estoy transmitiendo, ¿no? Entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros y nosotras estamos relacionándonos con niños y niñas que no disponen de lenguaje oral, esta parte de la información que nos transmiten va a ser cardinal para que nosotros podamos conectar con ellos y ellas y podamos comprender, ¿no? Qué es lo que hay dentro de su cabecita. El lenguaje es algo más particular, es algo más complejo, más característico, porque implica la presencia de símbolos, implica la presencia de un código, ¿no? Un código simbólico, un código de símbolos que además se organizan en base a unas determinadas reglas y es algo que está de alguna manera decidido de manera arbitraria dentro de una determinada comunidad. Entonces, lo que nos permite este código de símbolos es, como yo siempre digo en términos coloquiales, atravesar el tiempo y el espacio. El lenguaje nos permite contar cosas del futuro, contar cosas del pasado y hablar de cosas que no están presentes aquí. Yo con mis gestos, con mi cuerpo, con mis expresiones faciales puedo hablar de cosas que están, ¿no? que están en mi contexto cercano, donde el otro puede verlo, ¿no? Pero no puedo, me va a ser muy difícil representar contenidos, ¿no? que están alejados espacio y temporalmente. Entonces el lenguaje nos permite esta maravilla, que es atravesar el tiempo y el espacio, y además viene a resultar, como de código simbólico, el sostén de alguna manera de nuestro pensamiento, de nuestra habilidad para poder organizar las ideas, ¿no? El lenguaje es, por tanto, una de las formas que tenemos para comunicarnos con los demás. Aquí puede adoptar diferentes modalidades. Ahora mismo yo me estoy comunicando con vosotros utilizando el lenguaje oral, pero si, por ejemplo, vosotros y vosotras deseáis hacerme una pregunta, la vais a escribir en el chat y en este caso vais a utilizar el lenguaje escrito, ¿no? Es el mismo código, el código alfabético, pero expresado en modalidades diferentes, hablado o escrito. En el caso de que, por ejemplo, tuviéramos una persona usuaria, ¿no? de lengua de signos, el lenguaje que estaría utilizando es otra lengua diferente, que es la lengua de signos, y la modalidad sería modalidad de signos manuales, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que referimos con lenguaje. Y el habla ya es algo mucho más específico. El habla no es más que la expresión motriz visible, expresión motora de ese lenguaje que tenemos interiorizado. Entonces, todo esto, esta diferenciación es importante porque muchas veces nos encontramos con familias o con profesionales que a la hora de describir las características comunicativas de un niño o de una niña,
pues con relativa frecuencia nos dicen, por ejemplo, pues este niño no comunica, ¿no? Este niño en este momento no se está comunicando. Entonces es importante entender que una cosa es utilizar el lenguaje y por supuesto otra cosa es no poder hablar y otra cosa bien diferente es no comunicar, ¿no? La comunicación está siempre presente y nuestra tarea como personas de referencia es aprender a escuchar todos esos significados, todos esos significantes y todos esos sentidos que nos están transmitiendo a través de otros canales comunicativos que no son, por supuesto, el habla, porque estamos hablando de que el habla no es un medio accesible para estos niños o niñas, ¿no? Otro concepto que me parece fundamental para entender y para poder acompañar en el desarrollo a los niños y niñas, usuarios de comunicación aumentativa alternativa y que presentan desafíos para el desarrollo del habla y del lenguaje, es entender que todos los niños y niñas se desarrollan en el contexto de las relaciones. Sin relación con una figura de apego, el desarrollo infantil está completamente limitado, ¿no? De hecho, bueno, todas las teorías que empezaron a poner el foco en la importancia de la relación con las principales figuras de apego, que luego me detendré otro poquito más, surgieron en los años 50 cuando determinados psicólogos y psicólogas empezaron a darse cuenta de que cuando había una deprivación emocional, es decir, cuando ese niño o niña no tenía una figura de apego con la que relacionarse, el desarrollo de ese niño o niña se paraba, ¿no? Incluso o sea, esta interferencia en el desarrollo podría ser de tal gravedad que había algunos niños o niñas que incluso dejaban de pedir incluso comida, ¿no? O sea, dejaban de sentir la necesidad de comer incluso, ¿no? Es decir, a partir de ahí se empieza a ver que los afectos y la interacción son igual de importantes en el desarrollo infantil que lo podría ser la nutrición o la provisión de, ¿no? de un contexto saludable, ¿no? Hasta el momento se había puesto más el foco en todo lo que tenía que ver con la alimentación, ¿no? Y dentro de este contexto de la relación, los patrones de comunicación, el cómo nos comunicamos, el cómo les hablamos, el cómo nos dirigimos a ellos, cómo les escuchamos, van a influir de manera definitiva en cómo se están organizando esas conexiones neuronales, el cómo se está activando el cerebro de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Y en estrecha relación con esto está algo a lo que acabo de aludir, que tiene el nombre de sistema de apego. Dentro de este contexto de relaciones que establece el niño con sus principales figuras de apego, se va a constituir, se va a desarrollar, a construir en esas primeras etapas de la vida el sistema de apego, que no viene a ser otra cosa que la tendencia y los recursos que despliega el niño para buscar la proximidad con la figura de apego principal, ¿no? Con el cuidador o con la cuidadora principal. Pero claro, este sistema de apego está en estrecha relación con el sistema de exploración y uno se retroalimenta al otro. Es decir, los niños necesitan tener una base segura que le proporciona su cuidadora principal, su figura de apego principal, una base segura para después, desde esa base segura, sentirse seguros para explorar el medio, porque todo el mundo sabe que los niños se desarrollan gracias a la exploración del medio, ¿no? Entonces, el ser capaces de proporcionarles esa seguridad es algo fundamental en el desarrollo infantil y, cómo no, es importante tener en cuenta que el desarrollo de la comunicación y del lenguaje no está desgajado del desarrollo general, ¿no? Y que este desarrollo de comunicación y el lenguaje va a ser determinante y en este desarrollo de la comunicación, perdón, y del aprendizaje, la comunicación aumentativa alternativa, va a ser determinante esa seguridad, ¿no? Que sienta ese niño en las figuras principales de apego en primer lugar y posteriormente esto le permitirá tener la tranquilidad y la seguridad necesaria para explorar otros contextos y otras relaciones con otras figuras de apego, ¿no? De manera que es importante ser conscientes de que estas primeras experiencias de relación y de apego van a tener un efecto muy importante en la futura capacidad de regulación emocional y en la futura capacidad de explorar el entorno, de sentirse seguros dentro del contexto de otro tipo de relaciones.
A su vez, es importantísimo también ser conscientes de que los niños y las niñas nos necesitan para poderse regular, para poder corregularse. Nosotros, sus figuras de apego principales, su figura de referencia, vamos a servir de acompañantes a lo largo de estos primeros años de desarrollo en este proceso de aprendizaje de regulación emocional, que está en estrecha relación, como no, con la regulación conductual también, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que parecen bastante generales están, ahora vais a ver, muy relacionados con el desarrollo del lenguaje y de la comunicación, ¿no? En la medida un niño va a sentirse seguro, en calma, en la medida en que tenga a un adulto, a una figura de referencia que se deje influir. ¿Y a qué nos referimos con dejarnos influir? Pues que sepamos interpretar sus estados mentales, que sepamos interpretar qué es lo que tiene, qué es lo que puede estar sintiendo, pensando, imaginando, experimentando. Esto es algo que vamos a tener que estar haciendo esta traducción, ¿no? Puesto que estamos hablando de niños y de niñas que no disponen del lenguaje oral para transmitirnos con más fiabilidad qué es lo que están sintiendo, qué les pasan, qué piensan. Entonces, nosotros y nosotras vamos a tener que estar haciendo constantemente esta traducción, ¿no? Esta interpretación a partir de su conducta, a partir de sus estados, de sus expresiones faciales, de su comportamiento. Y en base a esa interpretación que nosotros hagamos, de esa comprensión de los estados mentales del niño, podremos apoyar en ese proceso de regulación a través de las respuestas que les demos a todo ese comportamiento, ¿no? E intentamos que esas respuestas sean lo más reflexivas posibles, ¿no? Y ahora explicaré un poco a qué nos referimos con respuesta reflexiva. Una respuesta reflexiva es aquella que tiene en cuenta los estados internos del niño. Es decir, es una respuesta que primero interpreta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ese niño? ¿Qué es lo que puede estar pensando, sintiendo, experimentando, deseando, ¿no? Y a partir de esa interpretación emitimos una respuesta sensible, ajustada a las necesidades del niño, ¿no? Entonces, en ese proceso de recibir, de escuchar todas las señales no verbales, comportamentales, ¿no? De expresiones faciales, etcétera, de ese niño, de esa niña, y dar esa respuesta posible, ¿no? Este es un proceso que cuando el niño o la niña está teniendo un desarrollo diferente al que estamos habituados, menos convencional, y dentro del mismo no tenemos el lenguaje oral que es al que estamos habituados y que el que es más claro, ¿no? Bueno, más claro, que es más eficiente en transmitir esta información, pues para esto, para nosotros, ¿no? Esto va a ser un desafío, ¿no? A continuación voy a mostrar un vídeo que es mío, de cuando mi hija Clara era pequeña. En este momento todavía no había empezado a usar el sistema alternativo aumentativo de comunicación. Y me gustaría que, bueno, intentarais desentrañar o entender qué es lo que está transmitiendo con su cuerpo, ¿no? Porque aquí Clara lo único que nos puede, aquí vendría a tener ya 2 añitos y medio, con 2 añitos y medio los niños ya están utilizando el lenguaje oral para comunicarse con sus figuras de apego. Entonces, veamos el vídeo primero y a continuación haré un pequeño análisis del mismo. ¡Tras! A ver otra vez. ¡Cucú! 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 ¡Tras! Muy bien, Clara. Clara, cariño. ¿Qué pasa contigo? A ver, graba un poco, Rubén. Graba, porfa. A ver, ¿qué voy a hacer? Es que esto es para llevarlo allí. Clara, ¿qué pasa? A ver. ¡Cucú! Mira. ¡Cucú! ¡Tras! A ver. Dame un besito, mi amor. Un besito. Un besito. ¡Ah! No. ¿Él va a ver o no? Vale. Si os fijáis,
A lo largo de este pequeño minuto escaso, bueno, ni siquiera llega a un minuto, son 48 segundos de vídeo, en el que estamos haciendo este juego de Cucutras, que es uno, bueno, de los juegos clásicos dentro del desarrollo infantil, que además tiene claros efectos beneficiosos, donde hay esta toma de turnos, este dar al niño y que el niño te devuelva, ¿no? Ella me hace varias veces el gesto en el que me intenta dar el babero, ¿no? Entonces la pregunta que es importante que nos hagamos aquí es que me hubiera dicho Clara si ella hubiera podido hablar, ¿no? Está claro que ahora mismo, o sea, todo lo que voy a plantear a continuación parte de una inferencia, de una interpretación que yo he hecho, porque todas estas cosas además yo he podido irlas interpretando y conociendo pasado el tiempo. Esto yo no me daba cuenta en su momento, ¿no? Pero probablemente Clara en ese momento, si hubiera podido hablar, hubiera dicho ahora tú, ¿no? O te toca a ti o quiero que lo hagas tú, ¿no? Lo que pasa es que Clara no disponía de lenguaje oral y tampoco disponía de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación que le permitiera poder transmitir ese significado de una manera fiable. Entonces ella lo intentaba transmitir con las herramientas de las que disponía, en este caso con su cuerpo, con sus gestos, con sus expresiones, ¿no? Claramente ella con sus expresiones está mostrando que está a gusto, que está contenta, que está conectada, que desea seguir en ese, ¿no? En ese juego de Cucutras, pero a la vez también está transmitiéndome un significado, yo creo que bastante claro, que tiene que ver con ahora te toca a ti, ¿no? Y esto es una acción, un acto comunicativo que ella hace, al cual yo no respondo. Y yo no respondo simplemente porque no soy capaz de recibirlo, ¿no? Es decir, no soy capaz de escuchar más allá, ¿no? Y esto probablemente tiene que ver con que desde el punto de vista del adulto, en un momento determinado del desarrollo, uno ya espera, tiene la expectativa de que el niño o la niña se comunique de acuerdo a unos canales determinados. Y cuando esto no ocurre, como suele suceder en el contexto de los niños y niñas que no pueden confiar en el habla para comunicarse, ahí empiezan a ocurrir las interrupciones en el proceso de la comunicación, ¿no? Estas interrupciones acaban, ¿no? en una ausencia de respuesta por parte de la figura principal de apego, en este caso por mi parte, ¿no? Donde se ve claramente cómo, a pesar de que Clara intenta transmitirme un significado, yo no solamente no me doy cuenta, sino que evidentemente como no me doy cuenta, no respondo a ella. Es decir, todo esto que yo os había dicho antes, que era cardinal, que hablaba de función reflexiva, ser capaz de darme cuenta, de interpretar qué es lo que puede haber dentro de su cabecita, ¿no? Esa función reflexiva no se está dando en este vídeo y, por tanto, ¿no? Tampoco está habiendo una respuesta sensible y ajustada. ¿A qué nos referimos con respuesta sensible y ajustada? A atendiendo a ese acto comunicativo, que el niño o la niña tenga una respuesta contingente relativa a ese acto que estaba haciendo, ¿no? Al final los niños necesitan este flujo de la conversación, ¿no? Y ellos van desarrollándose en torno a este flujo de la conversación. Cuando no disponemos de las herramientas necesarias ni de la capacitación de la figura de apego, pues esto puede no darse todo lo bien que podría hacerse, ¿vale? Entonces, este vídeo no es más que para señalar que este tipo de interrupciones en la comunicación son bastante frecuentes en el contexto de los niños y niñas que no disponen de lenguaje oral o que su comunicación es menos convencional, ¿no? Esto no lo digo para sentir que, bueno, que hay algo que no se puede reparar o que hay algo que no se puede reconstruir, porque esto no es así, ¿vale? O sea, este tipo de situaciones, ¿no? Pueden generar inseguridad y desequilibrio dentro de las sensaciones que puedan tener los niños, pero siempre está la posibilidad de reparar, ¿vale? Y esto es algo muy importante.
¿vale? Es algo que todos los padres y madres es importante que sepáis, que siempre podemos reparar, ¿no? Porque no podemos ser perfectos, es imposible ser perfectos y no podemos llegar a todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es ser conscientes de que esto es un riesgo que puede ocurrir para poder poner todas las herramientas, ¿no?, que podamos al servicio de esa conexión y de que estas interrupciones en la comunicación sean lo menos posibles, ¿vale? ¿Por qué esto es importante si aterrizamos todo esto en el campo de la comunicación aumentativa y alternativa y el lenguaje? Pues porque el lenguaje, que es una herramienta, que es una habilidad eminentemente humana y clave dentro del contexto de las relaciones y clave para el desarrollo cognitivo y para el desarrollo de la regulación y de la capacidad de comprendernos y de comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Estamos llenos de palabritas por dentro de la cabeza, ¿no? Y cómo conseguimos comprendernos, narrarnos, entender aquello que nos está pasando gracias a la organización de estas palabras dentro de la cabeza, y estas palabras a su vez nos permiten organizar nuestras ideas, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos a usar la comunicación aumentativa alternativa a los niños y niñas que no disponen del habla para regularse, en realidad no estamos haciendo otra cosa que fomentar y apoyar el desarrollo de ese lenguaje interior, el desarrollo de esas palabritas que tiene ese niño o niña dentro de la cabeza. Le estamos dando una herramienta para pensar, les estamos dando una herramienta para organizar sus ideas. Y por supuesto, y así lo esperamos, ¿no? Esperamos poderles dar una herramienta para que además de comprender mejor, de comprenderse y de poder organizar mejor las ideas, puedan a su vez, cómo no, expresarlas. ¿Vale? Y claro, para esto es importante ser conscientes de que el lenguaje es una habilidad muy compleja que se desarrolla además a lo largo de muchos años. Fijaos que pareciera que pasan muy pocas cosas, pero entre este primer momento del niño recién nacido y cuando el niño tiene un año, han pasado 12 meses que dice sus primeras palabras y estamos hablando de un desarrollo típico. Sabemos que hay mucha variabilidad y que cada niño y niña es un mundo en ese sentido. Pareciera que no pasan muchas cosas, pero están pasando muchísimos cambios, ¿no? Y todos esos cambios infantiles ocurren dentro del contexto de la relación, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que las relaciones que rodean a los niños y niñas en esos primeros años de desarrollo tienen un potencial decisivo para su desarrollo en el sentido más amplio de la palabra y, por supuesto, como no, para el desarrollo del lenguaje. Porque este lenguaje, esta habilidad de utilizar las palabras para comprenderse a sí mismo, para organizar las ideas y si se les da un medio accesible para expresarlas, como por ejemplo a través de la comunicación aumentativa alternativa, se va a desarrollar siempre dentro del contexto de esa relación. Es decir, la clave de la intervención de la enseñanza en comunicación aumentativa alternativa tiene que ver con cómo establecemos esa relación. Es decir, para enseñar comunicación aumentativa alternativa, para enseñar lenguaje, para favorecer el desarrollo de la comunicación, tenemos que hacer dos cosas que, bueno, que son relativamente sencillas en el sentido de que son muy naturales, que todas las personas sabemos hacerlas. Conversar, ¿no? Pero en esa conversación deberemos introducir la comunicación aumentativa alternativa de manera natural y andamiar el desarrollo del lenguaje dentro del contexto de esa relación, ¿vale? Y esto lo explicaré ahora un poquito más detenidamente. Pero antes de eso, me gustaría que os hicierais internamente la pregunta de si pensáis que somos buenos interlocutores o interlocutoras de personas que no tienen lenguaje oral o que se beneficiarían de la comunicación aumentativa alternativa. Si pensáis que las figuras de apego principales, figuras de referencia que rodeamos o aquellas personas que están alrededor de los usuarios y usuarias de comunicación aumentativa alternativa, si son buenos interlocutores, ¿no? Lo que nos dice la literatura, desafortunadamente, es que en esencia, en términos generales, no tendemos a ser buenos compañeros de comunicación. Esta conclusión
está extraída a partir de diferentes investigaciones que han analizado de manera exhaustiva las interacciones entre personas hablantes y personas que son usuarias de comunicación aumentativa alternativa, personas que hablan y personas que están hablando a través de un SAC, o personas que hablan y personas que no pueden hacer uso del habla, ¿no? Ahí se genera una asimetría, y porque digamos que están dos personas en interacción utilizando medios diferentes, ¿no? Lingüísticos, uno el SAC y el otro el habla, ¿no? Entonces parece que en el contexto de estas relaciones empezamos a desplegar comportamientos, comentarios, actitudes que, lejos de facilitar el desarrollo de la comunicación, del lenguaje, el aprendizaje de la comunicación aumentativa alternativa del niño, lo que hacemos es limitar ese proceso, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Pues porque para nosotros estar en relación con una persona cuyo repertorio comunicativo es menos convencional del que estamos habituados es un desafío. Tenemos que aprender, ¿no? Y tenemos sobre todo que ser honestos con nuestras habilidades, con nuestras actitudes, y ser también humildes para poder ver qué limitaciones estamos poniendo sin darnos cuenta, ¿eh? Porque nadie hace esto queriendo, nadie hace esto deseándolo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que nos encontramos en relación con personas que muchas veces tienen estas limitaciones expresivas, a veces también necesitan apoyo para comprender aquello que les estamos diciendo, dependiendo un poco de en qué contexto se encuentren, de qué apoyos estemos ofreciendo para esa comprensión. Muchas veces las respuestas que nos dan son con tempos diferentes a los que estamos acostumbrados la mayoría, y muchas veces también son respuestas a las que no estamos acostumbrados y acostumbradas. Y todo esto nos lleva a hacer, ¿no? A hacer, como he dicho, a tener comportamientos, a tener respuestas que, lejos de ser sensibles, como he dicho antes que debían ser, em, eh, eh, tienden a dominar la interacción, somos muy directivos y directivas, hacemos muchas preguntas, además son preguntas cerradas, son preguntas de las que dirigen al otro, de las que le colocan en el rol de evaluación. Son preguntas a las que solo cabe responder sí, no, acertado, erróneo. Damos pocos espacios para la comunicación y damos pocas oportunidades para la participación. Y todo esto lo hacemos, como digo, sin darnos cuenta de que estamos haciendo esto. Claro, evidentemente no lo hacemos adrede, no lo hacemos a propósito. ¿Y por qué hacemos todo esto, no? Pues porque en realidad para nosotros y nosotras es algo inquietante estar relacionándonos con una persona que no sabemos bien interpretar qué es lo que está pasando por su cabecita, ¿no? Entonces esto nos genera angustia, nos genera incertidumbre. Y normalmente el ser humano, cuando tiene incertidumbre, empieza a hacer cosas, ¿no? que pueden no ser del todo positivas para esa relación. Por eso, de toda la lista que pongo aquí de razones por las que hacemos, ¿no? Desplegamos todo este estilo interactivo que nos aleja de esas respuestas sensibles a las que yo aludía al principio, que eran tan importantes para el desarrollo infantil y el desarrollo del lenguaje, ¿no? Pues a mi juicio, de toda esta lista, la más importante es la última: el saber lo que saben, lo que han aprendido y lo que entienden. El no tener claro qué es lo que hay en la cabecita, ¿no?, del niño o de la niña, nos lleva a poner en marcha un montón de estrategias para intentar cerciorarnos, ¿no?, de que nos comprenden, o de que, ¿no? Porque para nosotros es mucho más cómodo darle una orden y que la ejecute, a simplemente estarle hablando, ¿no?, o contándole un cuento sin saber bien qué es lo que está recibiendo. Cuando esta segunda parte, ¿no?, esta segunda interacción, es infinitamente más positiva para el desarrollo del lenguaje y la comunicación que la primera. Para nosotros es mucho más cómodo colocarle en el rol de respondedor y hacerle una pregunta para que nos responda si no, o ofrecerle algo para que nos pida, ¿no? Todo esto nos hace sentir como mucho más, es algo más gratificante, más a corto plazo, nos deja la sensación de que nos está comprendiendo, pero esto, ¿no?, lo hacemos sin darnos cuenta de que en realidad
todas este tipo de interacciones más cortas, más limitadas, basadas en la petición, basadas en la directividad, son mucho menos positivas para el desarrollo del lenguaje que otro tipo de intervenciones donde nosotros estamos escuchando su comunicación, interpretando todo su repertorio comunicativo y respondiendo al mismo, ¿no? Además de ofreciendo un modelo rico de lenguaje. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante ser consciente de esto? Es muy importante ser consciente de esto, porque cuando los niños y las niñas se desarrollan en un contexto donde predominan las interacciones, en las que son dirigidos, en las que los demás ¿no? solamente se dirigen a ellos para pedirles cosas o para colocarles o para preguntarles de manera dirigida o para ordenarles, ¿no? Cuando este tipo de contexto se convierte en el contexto predominante, ¿no? Es frecuente que aparezca, bueno, pues que los niños tiendan a reducir su participación, que se potencia la dependencia, se favorece la apatía, las conversaciones son menos equilibradas, los modelos de lenguaje que utilizamos son más pobres, menos apropiados para el desarrollo del lenguaje y muchas veces estamos evaluando en vez de ofreciendo oportunidades de aprendizaje. En esto yo siempre pongo muchas veces el ejemplo un ejemplo doméstico, donde yo he leído cuentos a todos mis hijos, ¿no? Y el momento de la lectura antes de irse a la cama ha sido un momento muy agradable, muy, muy especial dentro del ámbito de la familia, donde simplemente le hemos leído un cuento al niño, a la niña. Y le hemos llevado a la cama, le hemos dado un besito y hasta el día siguiente, ¿no? Pues con el caso de Clara fue diferente porque para nosotros era muy difícil aguantar el leer todo el cuento sin saber a ciencia cierta si Clara estaba comprendiendo o no aquello que le estábamos diciendo, ¿no? Entonces, cada página parábamos esa lectura, que era la verdadera oportunidad de aprendizaje, parábamos esa lectura para evaluarla. ¿Dónde está? Señala el patito, ¿no? Entonces, al final, ese momento, que hubiera sido un momento de enriquecimiento mutuo y de conexión, que es de lo que va y de lo que estamos hablando esta tarde, se convertía en un momento de evaluación, un momento de dirigir, un momento de pedir, ¿no? Por nuestra parte. Entonces, es importante que seamos conscientes intentamos evitar, ¿no? El que estemos todo el día de manera frecuente en este estilo directivo, porque muchas veces esto acaba en una indefensión aprendida, sobre todo cuando ocurre a lo largo de los años. Una indefensión aprendida es cuando el niño o la niña ya siente que, que, que aquello que tenga que decir no va a ser escuchado, ¿no? Porque ha habido ya muchas situaciones donde ha intentado decir con las estrategias que tiene, ¿no? Como en el vídeo de antes de Clara, y los adultos y las adultas no han reparado en ese intento de comunicación y por tanto no han respondido a ello, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar dentro de todo este contexto? Pues lo primero es ser consciente de nuestro estilo comunicativo. Y esta es o sea, la foto de la mujer mirándose al espejo. Lo primero es ser capaces, ser valientes, ser honestos para mirarnos al espejo y darnos cuenta de qué estilo comunicativo tenemos, cuáles son ¿no? Mm, nuestro estilo de relación con nuestros hijos y nuestras hijas. Yo os animo a grabaros porque yo he aprendido muchísimo de verme, ¿no? En las grabaciones. Y en segundo lugar, ¿cómo no? ¿No? Primero es hacer una revisión crítica y en segundo lugar, ¿cómo no? Entrenarnos, capacitarnos, dotarnos de estrategias para comunicarnos, para aprender a usar la comunicación aumentativa alternativa y estas estrategias a las que yo he aludido. Y en este sentido es importante que sepáis que entrenarnos sirve. Es decir, hay mucha literatura que señala que el hecho de que los padres y las madres se entrenen en estrategias de comunicación tiene una importancia decisiva, tiene un impacto positivo decisivo en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación de los niños y niñas. En esencia, estos programas de formación de interlocutores, la formación en estrategias, redunda en mejoras, en vocabulario comprensivo, en vocabulario expresivo, ¿no? En que usen el sistema, en combinar palabras, en la toma de turnos, en esencia. Hay una mejora en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues
resumiendo mucho, porque estamos en un espacio muy cortito de tiempo y no me da tiempo a hablar de todo, ¿no? Lo que podríamos hacer, pero yo he querido traer aquí las dos estrategias principales, de las cuales, por cierto, ya había hablado, porque en esencia son las mismas, ¿no? Que están descritas para favorecer el desarrollo infantil en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Por un lado, ¿no? Hablarles mucho, ¿no? Si bien, evidentemente, como ellos y ellas no van a poder usar el habla para comunicarse en el futuro, tendremos que hablarles con el sistema de comunicación que ellos van a poder usar, ¿no? Que es la comunicación aumentativa alternativa. Y a esta estrategia, como muchos y muchas de las que estáis aquí conoceréis, se le llama estrategia de modelado. Claro, pero no vale solo con hablar, ¿no? Ya he hablado antes de la importancia que era este saber escuchar también, no solamente hablar, sino saber escuchar, saber recibir todas esas señales que ellos nos van a ir ofreciendo por diferentes canales y vías comunicativas y saber responder de manera adecuada y de manera sensible a todas esas señales y todos esos actos comunicativos, ¿no? En relación a hablarles, en relación a la estrategia de modelado, esta se basa en la misma lógica que la lengua de signos, ¿no? Para igual que para aprender lengua de signos española necesito que todo el mundo de alrededor se dirija a mí signando, para aprender a usar un SAC basado en pictogramas necesito que todo el mundo de alrededor, ¿no? me hable con mi sistema, ¿no? Darle un SAC a un niño y no modelar lenguaje con el SAC sería equivalente a pretender que un niño aprenda lengua de signos y darle esos signos escritos en una hoja, sin usarlos con él, ¿no? El lenguaje se aprende recibiendo el modelo y practicándolo, ¿vale? De lo contrario, estaríamos generando una situación de desequilibrio, donde nosotros les estaríamos hablando y ellos no estarían recibiendo ese modelo que les permitiría aprender ese modo, ¿no? Ese modo de comunicación, esa nueva vía para comunicar. Entonces, el modelado no es más que una estrategia en la que los interlocutores usan el sistema de la misma, del niño o la niña mientras hablan con él o con ella y mientras usamos el habla también, por supuesto, ¿vale? Y este habla tiene que ser un habla natural, ¿vale? Es decir, nosotros usamos el habla mientras a la vez modelamos las palabras principales con su sistema de comunicación. El habla que les dirigimos tiene que ser siempre natural y gramaticalmente correcto y el input asistido, el input que nosotros le dirigimos, el modelado con su sistema, que es lo que les va a permitir aprender que el sistema es un medio para comunicarse, que ellos pueden expresar cosas con él y un montón de cosas más, ¿no? Requiere planificación, requiere ajuste, requiere entrenamiento, ¿vale? Pero poco a poco esto se puede convertir en algo natural. Conforme más modelamos, ya nos vamos dando cuenta de que en realidad el modelado acaba siendo algo que ya se usa de manera implícita. No tenemos que recordarnos a nosotros mismos que lo usemos, ¿no? El objetivo al final es conseguir que, evidentemente, se mantenga en el centro la interacción, la conexión, nunca, nunca la tecnología, ¿no? El centro no debe ser nunca la tecnología. La intervención en comunicación aumentativa alternativa tiene como objetivo principal conseguir que los niños y las niñas se sientan comprendidos y se sientan reconocidos, ¿no? Y en ese contexto interactivo que aprendan un modo de comunicación alternativa con el que expresarse y por supuesto que desarrollen el lenguaje, ¿no? En este vídeo se puede ver un ejemplo de cómo se puede usar la estrategia del modelado. Esto. Sí, pues venga, ¿lo Abrir. abres tú? Tú. Dime, Decir. dime. Ah, Tú. ¿tú quieres que te ayude? Ayudar. Sí. Bueno, ahí veis un poco cómo el habla es natural y poco a poco se van modelando algunas palabras que se consideran principales. Bueno, pues el modelado tiene unos beneficios claros en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación de los niños y de las niñas que son usuarios de comunicación aumentativa alternativa.
La evidencia ha dejado clara que las personas que hay alrededor de estos niños deben usar el modelado como estrategia principal. No es la única, hay un montón más, pero es una estrategia cardinal, ¿no? Porque cuando modelamos de manera sistemática en todos los contextos y diferentes interlocutores, los niños y las niñas ganan en comunicación expresiva y receptiva. Aumentan el conocimiento y en el uso de los pictogramas. La mayoría aprenden a generar mensajes de varias palabras. Muchos aprenden a usar morfemas gramaticales. Aumentan la participación en las diferentes actividades. Aumenta la complejidad y la longitud de sus expresiones verbales. Y además es diferente para diferentes grupos de edad: infancia, adolescencia y adultos. Por tanto, la evidencia señala que debemos usar esta estrategia. Es una estrategia fundamental. Pero como he dicho, no es la única, y hablábamos de la importancia de responder de forma sensible, ¿no? Y entonces, por un lado, es importante que modelemos, que estemos ofreciendo lenguaje desde un estilo no directivo, siempre reconociendo su comunicación, interpretándola. Y en base a esto, ¿no? Respondiendo de manera sensible y ajustada a aquello que pensamos que puede estar en la cabeza del niño o de la niña. Y en esta respuesta, de forma sensible, ¿no? Podemos dar palabras a su experiencia, ¿no? Se trataría de poner palabras a aquello que está ocurriendo en la cabecita del niño, de manera que así le vamos dando herramientas para que en el futuro, ¿no? Gracias a esa exposición y a esas oportunidades de aprendizaje, ese niño o niña pueda utilizar esas palabras que nosotros estamos ayudándole, ¿no? A que aprenda. Realmente esto es lo mismo que hacemos con el resto de los niños, ¿vale? De desarrollo típico. Cuando son pequeños le ofrecemos mucho modelo, mucho modelo, mucho modelo lingüístico, les hablamos mucho, aunque ellos aún no son capaces de hablar, ¿no? Cuando son pequeñitos, cuando son bebés, les hablamos, les hablamos, les hablamos. De esta manera les estamos dando todas esas palabritas, ¿no? Hay un momento determinado donde ellos ya pueden empezar a utilizarlas, ¿no? Pero cuando un bebé de 9, 10 meses, por ejemplo, está llorando porque tiene hambre, ¿no? Pero todavía no te puede decir: mamá, papá, dame hambre, no, dame de comer, que tengo hambre, perdón. Pues el papá o la mamá, ¿no? Le calma, primero recibe esa información, interpreta que lo que tiene es que se encuentra mal porque tiene hambre, ¿no? A partir de ahí decimos: ay, estás hambriento, y ponemos palabras a su experiencia. En esencia, en la intervención en comunicación aumentativa alternativa, esto es lo que hay que hacer, ¿no? En esta respuesta sensible, Yo ¿no? Veamos este vídeo y vemos algún ejemplo. tengo, yo tengo el micrófono. ¿Quieres? Querer. ¿Quieres? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Estrellita. Vamos a ver. Tú. ¿Tú quieres cantar la canción de Estrellita? Es... Uy. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte así brillar. Oh. Ahora Ahora. tú. ¿Me No. quieres? Quieres. ¿Veis cómo, bueno, ahí Patricia está modelando lenguaje, ¿no? Bueno, se ve una conversación asistida, donde Uriol además está muy, muy involucrado, ¿no? En la misma. Y hay un momento en el que Patricia le invita, ¿no? Y dice: ahora tú, ¿no? Y él hace un gesto, ¿no? Claramente interpretable, ¿no? A la luz del vídeo, como de rechazo, de no quiero, ¿no? Y Patricia escucha esa comunicación no verbal, la interpreta y le pone palabras, ¿no? Entonces dice: no quieres, ¿no? Está poniéndole palabras para que Uriol, dentro de tiempo, y cada niño necesitará su tiempo, pueda expresar, ¿no? Estas emociones, estos pensamientos, estos deseos, a través de la comunicación aumentativa alternativa. Y ya finalizamos con tres cositas, tres breves apuntes de cómo en estas respuestas sensibles que damos es, desde mi punto de vista, fundamental poner el foco de manera particular en las emociones. Estamos hablando de una población
que se encuentra en riesgo, ¿no? Bueno, de desarrollar desafíos en todo lo que tiene que ver con la regulación emocional y conductual. La ausencia de un medio expresivo como el habla tan efectivo para poder expresar, ¿no? Todo aquello que uno siente les coloca en una situación de desventaja, ¿no? Y de dificultad, muy, muy absoluta dificultad en el sentido de que es muy duro, ¿no? Vivir sin poder expresarse. Entonces es fundamental darle herramientas desde el principio de reconocimiento de cómo se sienten para que ellos puedan ponerle palabras a esas sensaciones y, por supuesto, cómo no, en algún momento poderlas expresar, ¿no? Para esto nos podemos ayudar de diferentes herramientas y aquí lo tengo que pasar rápido porque no nos da tiempo, ¿no? Pero que las conversaciones sobre emociones formen parte de nuestro día a día de manera habitual, que la interpretación de cómo se está sintiendo y nuestra respuesta sensible en torno a esto forme parte de nuestro día a día, ¿no? Es decir, que el vocabulario emocional esté en nuestro día a día, que las conversaciones sobre cómo me siento, cómo te sientes, el por qué me siento así, qué es lo que me ha pasado, qué puedo hacer para sentirme mejor, forme parte de nuestro día a día y nos podemos ayudar de otro tipo de herramientas, como todas estas vocabularios, incluirlo dentro del comunicador. Todos los comunicadores tienen un vocabulario de emociones bueno, que conviene que sea amplio, que sea variado, porque el vocabulario emocional, cuanto más amplio, ¿no? Más posibilidades de poder de alguna manera representar, ¿no? Todas estas y a mayor competencia emocional, menor necesidad de expresar todo aquello que le pasa a través de P, comentarios, ¿no? O, C, O, B, N, 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 Vale, la N con Mamá. P, A, P, S, A, A, Ah, porque quería irme sobre N, 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 pasar. ¿te querías ir con papá? Bueno, mi amor, escucha. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que tenemos que hacer la tarea en el cole. Este, R, I, este, E. Triste. Yo entiendo que este es triste. Mejor. R. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? ¿Qué? E. S. ¿Puedo estar después? Ah, vale. Pues entonces, ¿sabes lo que creo que podemos decir? Mira, si quieres, como ahora estás triste porque tienes que hacer la tarea, pero tú crees que después te vas a sentir mejor si te vas con papá, le decimos a papá que por la tarde salga un rato contigo. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Te parece bien? Pero después, como dices. ¿Vale? Venga, vamos a seguir, Gordi. Contenta. ¡Qué bien, Gordi! Fantástico, súper bien. Bueno. Bueno, pues con esto, ¿no? Esto era un ejemplo breve de conversación emocional y con esto termino la presentación de la tarde. Espero que os haya sido de utilidad y quedo atenta a vuestros comentarios. Muchas gracias, Ruth. Yo creo que nos has aportado cosas súper valiosas, además, que podemos poner en práctica en el día a día. No sé si hay alguna persona de las que nos están viendo esta tarde, si les apetece lanzar alguna pregunta por el chat, ahora es el momento y podéis aprovechar y así se la podemos trasladar directamente a Ruth. Aprovechamos estos 5 minutitos que nos quedan pues, para intentar resolver vuestras dudas. También creo que si queréis, podéis levantar la mano y, bueno, al menos lo intento, abriros el micrófono para que podáis preguntárselo directamente. Venga, animaros, que seguro que hay algo en los que Ruth os puede apoyar. Yo sí creo que has dado
claves súper útiles. Es verdad que tú lo decías, ¿no? Que esto es un camino largo, que no se arranca solo en un solo día, que al final hay que hacer un trabajo arduo y también al principio lo decías, depende mucho de cómo estemos emocionalmente, ¿no? Mira, tenemos una persona que ha levantado la mano, Bárbara. Vale, te voy a abrir el micro, Bárbara, para que puedas hacernos la pregunta. Vale, creo que ya si te abres el micro, Bárbara, puedes hablar. A ver, espera. Sí, te escuchamos Ah, ¿me oís ahora? perfectamente. Vale, perdóname que es que estoy en la calle justo saliendo y voy a buscar a mi hijo. Eh, a ver, justo, bueno, mi pregunta, bueno, me ha encantado la presentación. La verdad es que me viene muy bien. Yo tengo un niño con una enfermedad rara y con autismo que no comunica directamente, o sea, no tiene lenguaje, no tiene habla y comunica, bueno, muy poco. Tiene 12 años. Y lo que me comentaba Ruth en su presentación, que yo me estoy viendo que nos está pasando a mi marido y a mí, es que al final es tan difícil acceder a él que al final, bueno, pues muchas veces en el día a día te ves que le preguntamos cosas donde él responde sí o no, o al final es un contexto siempre el mismo sobre el tema de la comida que le encanta comer, pero como que no hacemos ya mucho más esfuerzo para comunicar con él de alguna manera y me da, la verdad es que me da mucha pena con 12 años que tiene, que bueno, que nos hayamos como rendido. Entonces yo le diría, en el colegio, va a un colegio especial donde utilizan pues los pictogramas, tenemos un comunicador, pero a él la verdad es que le cuesta mucho, no le gustan las tablets, no le gustan las pantallas, le cuesta mucho utilizarlo. Entonces, bueno, no sé si Ruth, primero espero que aún no estemos a tiempo de poder mejorar la situación y comunicar lo que podamos con él, y si me podría dar algún consejo así, dentro de, bueno, de todo lo que nos ha contado, que me ha encantado. Bárbara, yo creo que siempre, siempre se puede hacer algo. Siempre estamos a tiempo de mejorar, de ofrecer más oportunidades. O sea que por supuesto que hay siempre. Mi, es difícil emitir unas recomendaciones específicas para personas en concreto, ¿no? Porque al final esto tiene que ir de la mano de un proceso de acompañamiento, de valoración particular, ¿no? De las Claro, características claro. de no solamente de tu hijo, sino de vosotros como familia, de cómo son esas dinámicas. Por eso al final esta presentación pretende abrir un poco, ¿no? Yo os animo a que cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, ¿eh? Y desde la entidad os acompañaremos en lo que necesitéis. Pero en esencia, yo sí que, si tú escuchándome, tú has como que te has visto representada, ¿no? Yo te animaría, os animaría a que volváis un poco, ¿no? Igual que somos capaces de hablarle a un bebé, y no estoy equiparando tu hijo con un bebé porque no tiene nada que ver, ¿eh? Pero igual que no nos angustiamos cuando le hablamos a un bebé y no nos responde, ¿no? Somos Sí. capaces perfectamente de hacerlo y les estamos hablando todo el día, ¿no? Y les estamos exponiendo todo el día a oportunidades, ¿no? Les estamos leyendo cuentos y no esperamos que nos hable, ¿no? Sí. No esperamos que nos responda de esa manera, ¿no? Pues algo así, sería como retomar esa esencia, ¿no? Que es una esencia humana, es algo que todos tenemos, ¿no? Para ponerla al servicio de las características de vuestro hijo, ¿no? Que, por la Ujú. razón que sea, no puede desplegar una comunicación convencional como la que nosotros estamos desplegando. Eso no quiere decir que no os esté transmitiendo muchísimos significados todo el rato, estoy convencida. Y nadie mejor que vosotros y vosotras sois los expertos en saber reconocer todos los significados que él está transmitiendo por otras vías diferentes, ¿no? Entonces, Ujú. por un lado eso, y por otro lado, y entender que el sistema de comunicación, salirnos un poco de esa necesidad de que expresen y entender que la estimulación del lenguaje a través del SAC es beneficiosa. Es beneficiosa para Ujú. su regulación, para su comprensión, ¿no? Y el tema de Sí. la expresión, bueno, ya irá viniendo, o desde luego que para eso es importante es importante otra, no te puedo hacer, ¿no? Hay un montón de estrategias más, ¿vale? Pero poner el foco más en la estimulación y en el ofrecer oportunidad y por supuesto en esa conexión, ¿vale?
bueno, no sé. Sí, Valoración. no, fenomenal. Muchas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Nada, un abrazo. Bueno, muchas gracias. También lo agradecían por aquí, por el chat. Cristina te daba las gracias, como siempre, maravilloso como lo explicas. Que imagino que ya habrá coincidido contigo en alguna ocasión más. Así que bueno, si no tenemos más preguntas, pues muchas gracias, Ruth, por toda esta horita que hemos compartido y todo lo que nos has aportado. Un Que placer. esperamos poder Muchísimas coincidir. gracias a vosotros por todo. Igualmente. Gracias. Muchas gracias Hasta y luego. hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.